transporte de los electrones en la membrana interna de la mitocondria se va a llevar a cabo en los complejos del 1 al 5. ¿Ok? Entonces, en la membrana interna de la mitocondria van a estar organizados 4 grupos de enzimas o de proteínas que van a estar organizadas en 4 complejos. El complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 y el complejo 4. Además de estos 4 complejos, vamos a tener 2 compuestos móviles. Uno que es de naturaleza lipídica, que se va a llamar coenzima Q o bien ubiquinona, y el otro que es de naturaleza proteica y que es como una proteína periférica que da hacia el espacio intermembranal. Tanto la ubiquinona como el citocromo C son movibles, pueden moverse a través de la membrana. Ahora, estos complejos, el 1, el 2, el 3 y el 4, van a ser complejos enzimáticos que van a estar conformados por subunidades proteicas. Y además de esto van a tener cofactores o pueden tener coenzimas como el FAT, como la flavina, o pueden tener cofactores en forma de grupos de fierro y azufre, o cofactores en forma de grupos hemo, que acuérdense que el grupo hemo es el fierro que está rodeado de 4 aminoácidos. El fierro se une a los nitrógenos de estos aminoácidos y se le denomina grupo hemo. Entonces, el flujo de los electrones pues se va a dar por reducción y oxidación, empezando desde el NAD reducido, el NADH, que viene de la matriz de la mitocondria, que se oxida a NAD positivo y avienta los electrones primero al complejo 1. Luego del complejo 1 pasan a la ubiquinona. El complejo 2, este está enlazado, está unido al ciclo de Krebs, ahorita vamos a ver por qué, y también pasa los electrones a la ubiquinona, de aquí pasan al complejo 3, al citocromo C, y por último al complejo 4. El complejo 4 va a aventar los electrones por última vez al oxígeno. Cuando el oxígeno los capta, ahí se neutraliza y se forma agua. ¿Ok? Fíjense bien, vamos a revisar los potenciales de reducción de cada uno de estos complejos que conforman el transporte de electrones. El primer complejo, este que está aquí, tiene aproximadamente un valor de potencial de reducción de menos 0.22 voltios. ¿Ok? El complejo 2 aquí tiene 0. ¿Ok? Luego el complejo 3 tiene más 1. El citocromo C, 0.36, y el complejo 4.39. Fíjense bien que si observamos estos potenciales de reducción, vamos a observar que van a estar organizados de menos a más. ¿A qué les recuerda esto? Pues a la torre que vimos ahorita, redos, ¿no? Que se pueden organizar los valores de reducción de menos a más, y que entonces es como si fuera una lanzadera de electrones. Si entre más negativo esté ese compuesto que va a reaccionar y lo aviente hasta un compuesto más positivo, pues más energía va a liberar. Entonces, estos compuestos que conforman la cadena respiratoria, estas proteínas transmembranales, pues están organizadas maravillosamente de menos a más. ¿Qué quiere decir? Que vean qué hermosa es la naturaleza, es perfecta. Vean cómo entonces estas proteínas transmembranales que están aquí en números negativos
tienen la capacidad de comportarse como reductores, es decir, tienen más facilidad a lanzar los electrones, a ceder los electrones, y estas proteínas transmembranales de acá, estos complejos de acá, el 3 y el 4, que tienen potenciales de reducción positivo, tienen capacidad de oxidantes, es decir, tienen la capacidad de captar los electrones. ¿Cuáles electrones? Pues los que manden estos. Entonces, es como una lanzadera, como la torre. De aquí lanzan los electrones y se captan acá. ¿Ok? Bueno, entonces, empezamos con el primer complejo. El primer complejo se llama NADH deshidrogenasa. Es un complejo multiproteico muy grande que está conformado por 25 subunidades, es decir, por 25 proteínas. En el espacio, esas 25 subunidades tienen una forma tridimensional en forma de L invertida, ¿ok? Fíjense bien que la parte horizontal, esto de aquí es lo que es hidrofóbico, y esto de acá vendría siendo lo que es la parte hidrofílica. Esta enzima tiene tres módulos, o podemos organizarla de tres módulos. Un módulo que va a ser, tiene una actividad de transportadora de protones que se sitúa aquí, que está embebido en la membrana y entonces tiene características hidrofóbicas. Esto que vamos a llamar en esta parte de aquí, que va a ser el conector, que atraviesa toda la membrana. Y en esta partecita de aquí vamos a tener de 8 a 9 cofactores fierro unido a azufre, ¿ok? ¿Sí? Entonces son tres bloquecitos de fierro, azufre, fierro, azufre, fierro, azufre. Y luego, hacia la parte hidrofílica que está colindando o que está dentro de la matriz de la mitocondria, a esta parte de aquí le vamos a denominar el módulo de la NADH deshidrogenasa. ¿Ok? Bueno, aquí en esta parte es donde va a tener la actividad catalítica. ¿Qué es lo que hace el complejo 1? Pues lo que va a hacer es que va a oxidar al NADH que viene de la matriz mitocondrial. Acuérdense que ese NADH está reducido, y entonces a través de la NAD deshidrogenasa, la NAD deshidrogenasa reconoce como sustrato al NADH, y este NADH va a ceder sus electrones a el complejo 1 de forma tal que se va a oxidar. Estos electrones que capta la NAD deshidrogenasa van a pasar primero por la flavina, luego pasan por todos los grupos de fierro-azufre y son enviados a la coenzima Q, que también se conoce como ubiquinona. ¿Okay? Entonces, de una molécula de NADH que viene de la matriz se van a pasar 2 electrones al complejo 1. ¿Ok? Vamos a ver cómo es la transferencia de los electrones de forma detallada. Entonces, este NADH que viene de la matriz va a pasar su ion hidruro y se lo va a pasar a la flavina, ¿sí? Este ion hidruro pasa a la flavina, aquí lo pasa, pero también le va a pasar 2 electrones, de forma tal que se va a oxidar y entonces la flavina queda reducida, ¿ok? Esta flavina reducida entonces va a pasar sus electrones, es decir, se va a oxidar de uno en uno, se los va a pasar al fierro, y el fierro entonces se va a reducir. Pasa primero un electrón y luego pasa el otro. Estos electrones van a pasar a través de los 8 módulos o los 8 grupos fierro-azufre, y luego de uno en uno lo van a pasar a la ubiquinona o coenzima Q. Esta coenzima Q, al captar los electrones, entonces se va a reducir y va a formar lo que se conoce como ubiquinol. ¿Ok?
Ahora, de flavina, cuando la flavina capta este hidruro que se queda acá, se vuelve a recuperar porque al momento en que la flavina suelta los electrones y se oxida, pierde esos protones que había adquiridos. Y estos protones de aquí se utilizan para poder reducir a la ubiquinol. ¿Ok? Ahora, al mismo tiempo en que está sucediendo esto, por esta parte de aquí de la NADH deshidrogenasa hay un canal, ¿sí?, que transporta 4 protones de la matriz al exterior. ¿Ok? Entonces, al momento en que la NAD se está oxidando y está pasando todo esto, en ese mismo momento pasan estos 4 protones de aquí, del interior al exterior. Ahora, estos protones de aquí son diferentes a estos de acá. Estos que estamos viendo, que estoy señalando aquí, se utilizan para poder reducir la ubiquinona. Estos son protones que se toman del interior de la matriz y se van a pasar al exterior, pero esto únicamente sucede cuando el NADH reducido se oxida a NAD y se desencadena todo este proceso. ¿Ok? Entonces, cuando los electrones terminan de pasar a través del módulo conector del complejo 1, el resultado aquí es que se forma ubiquinol. ¿Ok? El ubiquinol es la forma reducida de la coenzima Q. ¿Ok? Bueno, entonces recuerden que de una molécula de NADH van a transferirse 2 electrones, ¿ok? Y de una molécula de NH que se oxida a NAD, van a pasar 4 protones al exterior. ¿Este exterior cuál va a ser? Pues va a ser el espacio intramembranal, porque recuerden que esta es la membrana interna, espacio intramembranal, y por acá debe de estar la membrana externa. ¿Ok? Bueno, el complejo 2 se llama succinato deshidrogenasa. Esta succinato deshidrogenasa es la misma enzima que actúa en el ciclo de Krebs y cataliza la oxidación de succinato a fumarato. Entonces, este complejo enzimático, estas proteínas transmembranal, va a estar anclada a la membrana, pero al mismo tiempo va a estar actuando en el ciclo de Krebs, ¿ok? Tiene una estructura tridimensional como de foco, de esas bombillas de la luz. Miren, esta parte que está aquí, lo que está aquí, se vendría siendo el foco, y esto de aquí, lo que estoy señalando, sería lo que embonamos el socket, ¿no? Entonces, la parte de aquí de donde se conecta el socket, esto sería hidrofóbico, y esta parte de acá sería hidrofílica. Esta parte circular es la que está en contacto con el medio acuoso de la matriz, y esta parte hidrofóbica está embebida en la bicapa. ¿Ok? Ahora, de manera general, ¿qué sucede en este complejo 2? Pues este complejo 2, esta enzima, la succinato deshidrogenasa, tiene su sitio activo que va a reconocer al succinato, que viene en el ciclo de Krebs, ¿verdad? De succinato, entonces lo va a pasar a fumarato, y al hacer esto, los electrones que suelta el succinato son captados por su coenzima, que es el FAT. El FAT entonces se reduce y luego se va a oxidar, va a aventar sus electrones a los grupos de fierro y azufre. Este complejo 2 tiene 3 grupos de fierro-azufre. Entonces los electrones pasan de forma consecutiva en cada grupo de fierro-azufre y luego pasan esos electrones a la coenzima Q, que también se conoce como ubiquinona. Bueno, entonces veamos cómo se lleva a cabo la transferencia de estos electrones de una manera más profunda. Fíjense bien, entonces esta es la succinato deshidrogenasa, ¿ok?
va a tener su sitio activo para el succinato va a cambiarse a fumarato y entonces esto ocasiona que el FAD, que es la coenzima de la succinato deshidrogenasa, se reduzca a FADH2. ¿Ok? Entonces, por molécula de succinato se van a enviar 2 electrones. Una vez que el FAD está de forma reducida, entonces de uno en uno, primero manda un electrón y luego manda el otro, lo va a enviar al grupo de fierro azufre. Entonces, estos electrones de uno en uno va pasando en cada uno de los grupos de fierro azufre y de aquí van a pasar para reducir a la ubiquinona. Igual que en el caso anterior, este FAD reducido se vuelve a oxidar, se obtienen 2 protones que se utilizan en la reducción de la coenzima Q. Entonces, fíjense bien, tanto el complejo 1, ¿sí?, como el complejo 2, de manera independiente, van a transferir los electrones a la coenzima Q. ¿Ok? Entonces, el complejo 1 lo va a hacer a través de la oxidación del NADH que viene de la matriz, y el complejo 2 lo hace a través de la reacción de succinato a fumarato. Entonces aquí la coenzima Q es la que acepta los electrones tanto del complejo 1 como del complejo 2. Entonces esta coenzima Q, o bien que se conoce también como ubiquinona, va a quedar reducida. Esa ubiquinona reducida va a pasar los electrones al complejo 3. El complejo 3 se llama citocromo BC y está conformada por 3 subunidades. La subunidad una subunidad se va a llamar citocromo C1, va a tener otra subunidad que se llama citocromo B y una subunidad que se llama ISP. Fíjense bien, la subunidad del citocromo C1 es una proteína transmembranal que atraviesa la membrana en esta parte de aquí. Todo esto es hidrofóbico, pero tiene una parte hidrofílica que da hacia el exterior del espacio intermembranal. El citocromo B está embebido en la membrana, entonces predominantemente es hidrofóbico. Y la proteína ISP une tanto el citocromo C1 como el citocromo B, ¿ok? Y tiene una parte hidrofílica y luego es transmembranal, atraviesa la membrana de manera hidrofóbica, ¿ok? ¿Sí? Aquí en la parte de la proteína ISP vamos a tener grupos de hierro y azufre. Esta proteína se conoce como proteína de Rieske. Y bueno, entonces, ¿qué va a suceder en este complejo? En este complejo va a captar los electrones que vienen de la ubiquinona. La ubiquinona que está reducida entonces va a lanzar sus electrones para oxidarse. Aquí vamos a tenerlo en forma de ubiquinol. Acuérdense que el ubiquinol es la forma reducida de la ubiquinona. Entonces lanza sus electrones al complejo 3 y van a pasar primero por el citocromo B. Ahorita vemos bien cómo. Luego por el citocromo o los centros de fierro y azufre, y que van a estar en esta parte aquí de la proteína ISP, y luego pasan al citocromo C1, ¿sí? A esta parte de aquí. Este citocromo C1 después va a lanzar los electrones a otra proteína que se llama citocromo C, que es una proteína que dijimos ahorita que era periférica y es soluble. Tiene la capacidad también de moverse en la membrana. Bueno,
Veamos bien esto que les acabo de mencionar de manera más particular. Entonces, fíjense bien, y aquí quiero que me pongan mucha atención. Fíjense bien, aquí estamos viendo que nos están poniendo dos coenzimas Q y dos ubiquinonas. Vamos a ver por qué salen estos dos. Vamos a partir entonces de que tenemos a la ubiquinona reducida, que es el ubiquinol. Este ubiquinol va a llegar y va a enlazarse o va a transferir dos electrones, ahorita vemos por qué quedan aquí 4, y estos dos electrones los va a lanzar al citocromo B. Aquí hay dos maneras en que estos dos electrones pueden utilizarse, o hay dos vías. La primera, vamos a ver la primera manera, es que ese electrón va a pasar aquí es importante decirlo, es que este sitio del citocromo B donde se une el ubiquinol, a este le vamos a llamar sitio Q0. Bueno, entonces estos electrones que vienen del ubiquinol van a pasar a el sitio hemo BL del citocromo B, y luego de aquí los va a pasar al grupo hemo del fierro y azufre que está en la proteína ISP. ¿Ok? Luego de aquí los va a aventar al citocromo C1, y del citocromo C1 van a pasar al citocromo C, que el citocromo C no forma parte del complejo, ¿ok? Bueno, el otro electrón, ¿ok? Va a pasar al sitio Q1 del citocromo B, que tiene aquí un grupo hemo que le vamos a llamar BH. Aquí estos electrones se van a utilizar para volver a reducir a la ubiquinona que se generó aquí. Esta ubiquinona que se generó aquí se vuelve a reducir a ubiquinol, y este ubiquinol entonces se vuelve a utilizar. Por eso es este 2. Son dos ubiquinoles. El ubiquinol que viene del complejo 1 y complejo 2, ¿ok? Más el ubiquinol que se regenera acá, entonces me da dos ubiquinoles. Por cada molécula de ubiquinol van a salir 2 electrones, entonces, pues en total son 4 electrones. 2 electrones se vienen por este lado, ¿ok? Y llegan hasta el citocromo C, y 2 electrones se vienen hasta acá, hasta el sitio Q1, y van a volver a reducir a la ubiquinona. Por eso aquí nos ponen 2 por 2X, porque son 2 electrones, y acuérdense que los electrones van a pasar de uno en uno. Entonces aquí vamos a obtener 2 moléculas de citocromo C. Este citocromo C, acuérdense que va a ser una proteína periférica que es soluble y que tiene la capacidad de moverse en la membrana. Este citocromo C entonces va a transferir los electrones al complejo 4. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, en el complejo 4, que se llama citocromo C oxidasa, aquí este complejo enzimático va a estar conformado por 3 subunidades. La subunidad 1, la subunidad 2 y la subunidad 3. La subunidad 1 está embebida en la membrana, entonces es muy hidrofóbica y va a tener 3 centros redos. Uno se va a llamar hemo-A, el otro se va a llamar hemo-A3, y luego tenemos un cobre, un átomo de cobre, ¿ok? Luego, la subunidad 2 atraviesa la membrana, tiene una parte hidrofóbica y otra hidrofílica, y aquí nada más vamos a tener el centro redos, que son 2 cobres, que le vamos a poner cobre A, ¿ok? Bueno, entonces, la subunidad 3 está embebida en la membrana, y lo que hace es nada más estabilizar la subunidad 1 y la subunidad 2,
y protege las reacciones redox, estas de aquí, para que se den de manera adecuada. Entonces, los dos citocromos que vienen del complejo 3, ¿sí? que transfirieron sus electrones del complejo 3 al citocromo, estos dos citocromos van a venirse de uno en uno y se van a unir a la citocromo C oxidasa. Le van a transferir los electrones de uno en uno primero al este centro de QA, a este cobre. Este cobre se va a reducir y va a enviar los electrones al grupo HemoA. Luego del grupo HemoA van a pasar al grupo HemoA3 y de aquí a los cobres B. Estos cobres B reducidos van a transferir de uno en uno los electrones a un átomo de oxígeno que al mismo tiempo va a estar protonado o va a tener una reacción de protonación, de forma tal que cuando esto sucede se genera agua. ¿Ok? Al mismo tiempo que está pasando todo esto, esta molécula de aquí va a poder traslocar dos protones del interior al exterior. No recuerdo si les mencioné que en el citocromo 3 también se lanzan 4 protones al exterior. Creo que no se los mencioné. Bueno, de nueva cuenta, aquí al mismo tiempo que se está llevando todo esto, ¿ok? El complejo 3 va a estar enviando o transfiriendo 4 protones al espacio intramembranal, ¿ok? ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo en que se están llevando a cabo toda esta transferencia de electrones, se transfieren 4 protones al exterior. Y aquí en el complejo 4, igual, al mismo tiempo que está sucediendo todo esto, se van a transferir 2 protones desde la matriz hasta el espacio intramembranal. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué más me falta de aquí? Creo que es todo. Bueno, entonces vamos a observar, a englobar los 4 complejos. Fíjense bien, en el complejo 1, cuando se reduce el NAD, cuando se oxida el NAD, de NADH a NAD, en el complejo 1, cuando pasa esto, al mismo tiempo se van a transferir 4 protones de la matriz al espacio intramembranal. Luego estos electrones van a pasar por la ubiquinona. Cuando pasan al complejo 3, al momento que se está llevando todas esas transferencias de electrones al mismo tiempo, se transfieren de la matriz 4 protones al espacio intramembranal. ¿Ok? Luego estos electrones pasan por el citocromo C, llegan al complejo 4. Y aquí entonces, al mismo tiempo que se lleva ya a cabo la última reacción, que viene siendo ya la neutralización con el agua, aquí pasan 2 protones. Ay, perdón. Entonces, por una molécula de NAD que entra a este transporte de electrones, tenemos que de NAD hasta agua se lanzaron al espacio intramembranal 4, 8, 10 protones. Estos 10 protones se van a estar acumulando en el espacio intramembranal de forma tal que van a generar una diferencia de carga, y a esto le vamos a llamar gradiente electroquímico. Hacia el espacio intramembranal va a haber mucha carga positiva por los protones, y hacia la parte de la matriz, es decir, la bicapa, la cara de la bicapa que da hacia la matriz, pues va a tener mucha carga negativa. Esto es a lo que le llamamos gradiente electroquímico y se conoce como fuerza protomotriz. Bueno,